Padre Santo, queremos en este día, todos los que estamos en este programa, consagrarte al corazón inmaculado de María, Suramérica, a Colombia, a Venezuela, a los países consagrados como el Ecuador, al corazón inmaculado de María y al corazón de Jesús, a Rusia, Señor. Pedimos misericordia, pedimos perdón, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por lo que nos das. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por Colombia. Gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo y las dificultades que estamos pasando, por el hambre, la tribulación de los hermanos en Venezuela y los de Colombia que andan sin empleo, muchos, Señor, en este momento, por las expectativas que tenemos tan difíciles. Bendícenos, Señor, sumerge Colombia en tu corazón inmaculado. Salva Colombia, Señor. Amén. Tuve unas dichosas vacaciones. Yo lo que quiero decirles es que no he tomado vacaciones. Me está pasando lo de San Juan Bosco, que le preguntaron cuándo iba a tomar vacaciones y dijo en la eternidad. El 22 de diciembre, 21 de diciembre me aprestaba pues a descansar un poco. Realmente donde mejor descanso es en mi casa. Y en diciembre, donde hay pocas llamadas, muchos amigos no están. No es que yo desprecie las visitas de mis amigos, pero a veces pues no puede uno trabajar o no puede accionar. Y estaba tranquilo cuando me vino un virus tremendo. Un par de días de cama, la Navidad tranquilo, con el virus. 25, 26 empecé a recuperarme un poco, entonces empecé a trabajar. Imagínense que Dios escribe a través de los acontecimientos, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Perdóneme que esto sea un relato. Y el acontecimiento es que alguien llegó y me dijo, y le traigo este libro que me regalaron, El cuarto secreto de Fátima, de Antonio Socci, el periodista italiano, el primero que escribió su famoso libro Non è Francesco, no es Francisco, en Roma. Socci es una persona muy reconocida a nivel europeo y a nivel internacional. El libro fue publicado más de 50.000 ejemplares en italiano y en Colombia lo publicó una editorial colombiana y yo no lo conocía. El libro tiene 4 años, El cuarto secreto de Fátima, sumamente bien documentado, bien estructurado, bien escrito, como escribe un intelectual de los pocos intelectuales que quedan, porque ahora hay especialistas, pero no hay intelectuales. Hay másteres, hay PhDs, pero uno les pregunta si han leído la política de Aristóteles, y es uno, ¿quién era Aristóteles? Le preguntan, hay que preguntarle a Google, ¿no? O la República, o la decadencia de Occidente. No, nadie conoce esos libros clásicos. Y bueno, ¿conoce usted algo de la vida de Beethoven? No, ni idea. ¿Quién era ese señor? Pues si era tal vez un vallenato o alguna vaina, la gente no tiene ni idea. Son especialistas, unos son en cibernética, en ingeniería, cualquier cosa, en derecho, en medicina, pero intelectuales no hay. Humanistas se acabaron, muy poquitos, pues sí, del calibre de José Galado, de mi amigo Alberto Mendoza, no sé dónde estará, otros que conocí en Colombia, Plinio Apuleyo, Fernando Londoño, muy poquitos, realmente, y Socci es un gigante, es un hombre extraordinario, un libro voluminoso, El cuarto secreto de Fátima, y me puse a leer y a leer y a leer y a encontrar pistas. El Papa Benedicto, el Cardenal Ratzinger decía, el cuarto secreto está
en algunas profecías de las reconocidas por la Iglesia. Entonces yo pensé, claro, la Salet, otras, Fátima, la Salet, y me acordé de algunas cosas que había leído de un santo de Aschenburg y de María Aiello, la vidente famosa mística, amiga de Pío XII, la aparición de la Virgen en Düren, en Alemania, y de pronto algo me dirigió hacia mi terrible y desordenado archivo de papeles, arrumes de papeles así impresionantes, y saqué el primer arrume de papeles y empecé a seleccionar y empecé a encontrar al padre Kramer, al padre Fuentes, al padre Lombardi, al padre Grunig, a los especialistas en Fátima, a Luis Eduardo López Padilla, a algunos escritores. Empecé a buscar y a encontrar y encontrar y encontrar y encontrar, y en mi alocada cabeza empecé a armar todo un cuadro impresionante de información, impresionante sobre Fátima, y las citas bíblicas también fluían y fluían y fluían. Pues mi oficio es la Biblia, yo he dictado la Biblia, los que no saben, dura más de 4.000 conferencias bíblicas, y fui el representante de Colombia en el Congreso de Evangelización de Bolivia hace algunos años, y fui el delegado de la Iglesia Católica en el Congreso Internacional de Religiones Monoteístas. Yo le preguntaba a la persona que me nombró ahí cuando me tuve que enfrentar con un rabino y con un imán musulmán, yo era el representante de la Iglesia Católica, ¿por qué me eligieron a mí? Si hay teólogos, hay obispos, y hay gente muy letrada, y gente muy ilustrada, y gente muy importante en la Biblia, ¿y por qué escogen a un pobre laico, no? Que escasamente, pues es, como decía San Juan Crisóstomo, es un teóforo. Yo no presumo de teólogo, me da mucho miedo esa palabra, más prefiero la de teóforo, la del portador de Dios. ¿Y por qué me escogió a mí? Le pregunté yo a un doctorado en teología de la Universidad de Navarra, un sacerdote muy eminente y muy especial. Me dijo, doctor, es que a nosotros los curas nadie nos cree, a ustedes los laicos le creen. Entonces fui representante del Congreso de Religiones Monoteístas de la Iglesia Católica, parte del ridiculum vitae, como dice un amigo mío, en la parte espiritual. Entonces, la Biblia, que la he manejado durante muchos años, como que iba leyendo yo Fátima, iba leyendo las profecías, y las citas bíblicas caían y caían y caían. Ratzinger cita una frase terrible en Fátima que dice, si no os convertís, todos pereceréis. Y yo había rastreado las locuciones del padre Gobi, su famoso libro, La Virgen a los sacerdotes predilectos, todos los mayos en donde el padre Gobi visita Fátima, como 7 o 8 veces, y los había integrado, los había separado y los había integrado, y había descubierto cosas asombrosas. Cuando uno junta la información, es como coger la Biblia, textos de Isaías y después textos del Apocalipsis, textos de San Pedro, y encuentra uno los cielos nuevos y la tierra nueva, cómo va a ser. Pero si no lee Hechos de los Apóstoles, si no lee Apocalipsis, si no lee Isaías, si no lee San Pedro, no entiende el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, yo dije, ay Señor, me tienes aquí en cama, encerrado, llueve y llueve y llueve, ¿no? Entonces me puse a escribir, a integrar, a armonizar todo y a escribir un libro sobre el verdadero, único secreto de Fátima, lo que nadie ha revelado íntegramente. Juan Pablo II dio muchas pistas. En el Congreso Eucarístico de Filadelfia era cardenal y dijo, no sé si el mundo secular y la comunidad cristiana se han dado cuenta que hemos entrado ya en la época de la iglesia, la antiiglesia y la antiiglesia. Hemos entrado ya en la época de la iglesia y la antiiglesia. Eso es Juan Pablo II. Y en Fulda, en Alemania, Juan Pablo II habló de olas
que inundarían países enteros súbitamente y lluvia de fuego. Algo así en Funda, en Alemania, en presencia de una periodista alemana y de un sacerdote. Juan Pablo II también dejó unos elementos y unas pistas. Ratzinger, en la entrevista con Vittorio Messori, deja también ese formidable periodista italiano, también un hombre muy inteligente, deja unas huellas y unas pistas sobre Fátima y uno dice, bueno, esto es muy importante, pero todo eso hay que leerlo, armonizarlo, integrarlo, organizarlo, y el libro de Xochitl pues fue, yo creo que una obra formidable. Xochitl es un intelectual, Xochitl es una persona muy importante, un periodista católico muy valioso, muy conocedor de su fe, filosofía, teología, humanidades, historia, maneja los temas muy bien, integralmente. Y entonces cogí a Xochitl y empecé a buscar mis libros, Alerta Humanidad, videntes famosos como María Hielo, la vidente de Pío XII, como Adana Schönburg en el año 50, de ese famoso libro, Alerta Humanidad, de Rachel Adams, que es un seudónimo de un sacerdote que en el año 50 se atreve a publicar 72 profecías católicas sobre el fin de los tiempos. Curiosamente, Lucía, la vidente de Fátima, dice, ¿por qué cree que estamos en los últimos tiempos? Y da 3 razones que están en el libro, las 3 razones por las que ella está segura casi que entramos en los últimos tiempos. La Biblia da una razón certera y definitiva de cuándo empezaron los últimos tiempos, y la tiene Ezequiel 38. Dice que cuando Israel se reconstruye dentro de numerosas naciones es el comienzo de los últimos días. Pues yo, cuando el padre Kramer le preguntan si es tan grave el secreto de Fátima, que habla una parte de que habrá un cisma en la iglesia y habrá un papa influido por el demonio, un papa, ¿no? Y otro papa bueno, me encontré de unos textos de la mística Ana Catalina Emery que se va sumando y se va sumando más cosas, donde hay un papa solo en un salón, que no está en el Vaticano, llora, está solo, está muy anciano, y me acordé de Benedicto. Y fui integrando todo el libro, y vino una amiga a hacer el relevo de otra amiga que me estaba acompañando y cuidando la enfermedad, y esta otra amiga trajo su computador y le dije arranquemos, y arrancamos. A los 8 días, el viernes próximo pasado, a las 9 de la noche terminamos. Duramos 8 días escribiendo, 8 días integrando toda la información sobre Fátima. Entonces, pues el libro, estaba yo viendo unas posibilidades de carátula del libro El secreto de Fátima. Lo que muchos callan está aquí, se llama el libro, y yo creo que va a ser el bestseller. Yo tengo un bestseller que es Las Voces del Más Allá, que tienen 9 ediciones, que son sobre los novísimos, los viajes de Santa Teresa de Jesús al infierno, y Fátima tiene esa otra característica, es un bofetón a los teólogos modernos, porque en Fátima uno ve la evidencia de que hay infierno, de que hay purgatorio, de que hay almas de los condenados, de que hay cielo, de que hay castigos y de que estamos en el fin de los tiempos. Fátima es una evidencia de eso, es decir, la parte espiritual también, las recetas para solucionar, para mitigar, para menguar, eso también, porque la Virgen da el diagnóstico, pero da las recetas, pero también es un bofetón, un golpe, un knockout, un directo a la mandíbula de los teólogos que niegan el infierno, que niegan el cielo, que niegan el purgatorio, que niegan los ángeles, los santos ángeles, ¿no? Que niegan los castigos, y Fátima habla de todo eso y lo habla con mucha claridad. Cuando los niños de Fátima, aterrorizados con la visión del infierno, cambian su vida completamente, y unos niños pequeños, ignorantes, se torturan, se flagelan,
usan silicio y todo, el miedo al infierno, de que muchas almas van al infierno. Ahora le dicen a uno que nadie va al infierno. Pues en Fátima la Virgen dice muchas almas van al infierno, ¿no? Cuando los niños ven esa visión terrorífica, aterradora del infierno, entonces es otra evidencia de que hay purgatorio, que hay infierno, que hay cielo, que hay juicio, que hay castigo, que todo eso está en Fátima. Todo está en Fátima y uno va extrayendo elementos de Fátima y va escogiendo temas diferentes y va encontrando cosas maravillosas y cosas difíciles. Vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Les decía que el libro de Xochi y el libro de las voces del más allá, perdón, de Alerta Humanidad y el libro de las profecías del anticristo, y fueron de mucha ayuda, pero el arrume ese inmenso de papeles que yo guardo, porque yo no guardo en Google, ni en Internet, ni en ninguna parte, porque le tengo mucha desconfianza a esos medios cibernéticos, guardo en papel. Tenía 3 arrúmenes de papel así, y empecé a esculcar y a mirar, a seleccionar, y empecé a encontrar documentos impresionantes del padre Kramer, de Malaki Martin, de los expertos en Fátima, y cada uno le va aportando una cosita, un elemento, las entrevistas del cardenal Ratzinger, las cosas que dijo el Papa Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, cuando dice que no sé si el mundo secular y la comunidad cristiana se hayan dado cuenta que hemos entrado en la época de la iglesia y de la antiiglesia. Bueno, el tiempo final. Juan Pablo II, todos hablan del final de los días, Benedicto también, Juan Pablo II también, Lucía habla de las 3 razones por las cuales estamos en el fin de los días. Y voy descubriendo y voy integrando cosas, y en 8 días se va armando eso y se va armando un nuevo libro. Yo no diría que más grande que el de Xochi, sino más compacto y con una mayor información en cuanto a la concordancia con la Biblia. Son 2 libros complementarios. El libro de Xochi es maravilloso, del cual vendió 50.000 ejemplares. Yo nunca he querido meter mis libros en online, a pesar de que he recibido algunas propuestas, y también una vez recibí una propuesta de una editorial para imprimir el libro de las voces del más allá. Nunca llegamos a un acuerdo. Hemos sacado 9 ediciones. Es un libro muy compacto, muy completo sobre cielo, infierno, purgatorio, juicio, donde están las experiencias de los místicos y de los santos, de Faustina Kowalska, que fue al cielo y fue al infierno, y todas esas personas, Santa Teresa de Jesús, que vio el infierno. Bueno, Fátima también tiene la visión del infierno, la aparición de los santos ángeles, como siempre, que preceden a la aparición de la Virgen, la afirmación de que el purgatorio existe, todo eso es como la Virgen tiene calibrada a los teólogos modernos y les dio los elementos de que están equivocados si dicen que no hay ángeles, que no hay infierno, que no hay condenación. La Virgen va mostrando todos esos hechos. Y las fórmulas que dan maravillosas, los primeros sábados de mes, la consagración del Inmaculado Corazón de María, el rezo del Santo Rosario y sobre todo lo que la Virgen repite en todas las apariciones del mundo: conviértanse, conviértanse, conviértanse. A mí me divierte a veces los predicadores porque tienen un sofisma terrible cuando sale el texto de Jonás, que llegó Jonás a Nínive y no quería ir allá. Jonás es el profeta antiprofeta, ¿no? Profeta desobediente que no quiere ir, que se va por un lado, que sale para el otro. Bueno, es curioso, es un profeta curioso. Y habla en Nínive contra su voluntad, y Nínive se convierte, y eso le saca la piedra, porque Nínive se convirtió y Dios no lo castigó, y Jonás se molestó porque lo hizo quedar mal. Bueno,
el cuento del ricino y todo eso de Jonás. Pero de todas maneras Jonás habla y Nínive se convierte con una amenaza. Si no se convierte en esto, va a ser destruido. Pues resulta que la Santa Madre, o como la llama Pablo VI, la Toda Santa, una expresión hermosa que usa Pablo VI en un discurso de Fátima, la Toda Santa se aparece en 400 lugares, cerca de 100.000 veces, pidiendo lo mismo que Jonás: conviértanse, 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 porque si no Dios va a destruir esto y les va a costar mucho. Y Fátima les avisa que si no se convierten va a haber una guerra peor, que un castigo de Dios, así lo llama, peor que la Primera Guerra Mundial, y vino a la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay castigos. Otro hecho de Fátima, claro, pues, que se han empeñado los teólogos también en quitarle la palabra castigo de Dios a la Biblia, y no tiene sino 76 veces la palabrita ya metida, ya, venganza de Dios y castigo de Dios. Lo tiene la Biblia. Entonces, viene la Virgen en 100.000 ocasiones a exhortar, a decir, a aclarar, a especificar muchas apariciones en el mundo entero. Yo fui personalmente a la de Venezuela, fui personalmente a la del Jordán, en Pereira, conozco algunas o bastantes. Bueno, la del Cajas en el Ecuador, la Virgen en todas partes, la de Regis en Brasil, el Escorial en España, Garabandal, 2.500 apariciones en España, lo mismo, aviso, milagro, castigo, la copa está rebosando, si no se convierte en Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, como no hay ejemplo. Y yo voy encontrando todo eso, voy juntando todo eso, y voy encontrando lo que el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, nos dijo: todo está en las profecías reconocidas por la Iglesia y en la Biblia. Si ustedes van a ver el programa del sábado y domingo, voy a acudir un poco a algunas de las profecías de Fátima y a la Biblia, porque encontré todas las citas bíblicas. La invasión rusa a Israel y a Europa está en la Biblia. Después, la intervención china en el mundo entero. Y volviendo a las profecías antiguas, me encuentro a esa maravillosa santa, esa patrona de Europa, Santa Hildegarda, música, médica, filósofa, teóloga, fundadora, esa santa alemana tan fuerte y tan maravillosa y profeta. Dice: Dios se va a valer de una nación inmunda para castigar el mundo. Y habla de China, no le menciona el nombre, pero dice, viene del extremo del mundo. E Isaías usa la misma expresión, el extremo del cielo. Y China, antes de que el emperador Qin rebautizara a China, se llamaba Catay, y Catay significa el extremo del cielo, expresión que usa Isaías en el capítulo 13, cuando habla de que Dios va a valerse de una nación terrible, espantosa, para castigar el mundo, que cogerán los niños y los estrellarán contra el suelo, que la tierra se moverá de su eje. Ahí está. Ya los polos magnéticos de la tierra se han entrecruzado, se están cruzando, científicamente demostrado. El Salmo 64, donde dice: la tierra se hiende, la tierra se abre y se come países enteros. Y el Salmo lo trae, el salmista lo trae. Entonces yo le fui poniendo citas bíblicas, y dije: la Biblia no es tan alegórica, ni tan género literario, ni tan simbólica. La Biblia es lo que decía Santo Tomás de Aquino y trae nuestro catecismo, mucho más literal de lo que nosotros creemos, mucho más literal. Y me di al final a la tarea de sacar unos elementos del secreto de Fátima y ponerle un enlistado y las citas bíblicas en paralelo en una columna para que la gente pueda comparar cosas dichas en Fátima y en La Salet y en Garabandal, que es el secreto, y lo que la Biblia tiene al lado, lo que la Biblia dice al respecto. La Biblia es un libro maravilloso, maravilloso.
Es un libro espectacular, uno cada día debía estar dedicado hoy a la oración y a leer la Biblia. Pues, ¿qué más queremos? Pues la palabra de Dios, que nos lo anuncia todo. Amós capítulo 3, no hace nada Dios sin anunciarlo a través de sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, nada hace Dios sin anunciarlo a través de sus siervos los profetas. Y los católicos estamos invadidos de información. No les digo, más de 400 apariciones en 100.000 oportunidades. Si el profeta Jonás hizo una exhortación a Nínive, y Nínive se convirtió. Bueno, no nos han contado que 100 años después Nínive se corrompió y Dios la destruyó. En el profeta Nahum está la destrucción de Nínive. 100 años después de que Jonás les dijo conviértanse, se convirtieron. Pero a veces la gente empieza a relajarse nuevamente y se vuelven como la gente de hoy. Y parte del secreto es eso, la gran apostasía que está en la Biblia, está en el secreto, y la destrucción de 2/3 partes de la humanidad. Capítulo, no me acuerdo, 8, 9, 10 de profeta Zacarías dice 2/3 serán exterminados, o sea, cerca de 5.000 millones de personas. Ese es aterrador, ¿no? Realmente es algo que uno no puede imaginarse. Y uno entiende por qué el profeta Jeremías decía que la tierra se convierte en un campo de cadáveres, ¿no? Destrucción de 2/3 de la humanidad. Por eso la Virgen dice, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Y uno se pregunta realmente si estos tiempos finales, como lo llama Ratzinger, como lo llama Juan Pablo II, como lo llama Lucía en Fátima, sin dudar, sin vacilar, como lo llama la Virgen en Garabandal, cuando habla de que quedan 4 papas y que ahí comienza el final de los días, y el 4º fue el Papa Benedicto, la Virgen en Garabandal, no estoy diciendo yo, no me van a calumniar, pues ahí comienza el final de los días. Ese tema del final de los días que viene del libro del Deuteronomio y que concluye con la conversión de Israel, en el mismo texto del Deuteronomio habla de que Israel al final de los días se va a convertir, ¿no? Al final de los días. Es un tema recurrente en la Biblia porque no se habla del fin del mundo. En ninguna parte de la Biblia se habla del fin del mundo para los que nos calumnian tanto sobre ese tema. Se habla del final de los días, final de los tiempos, un nuevo mundo, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, donde dice que el Cristo retenido, dice San Pedro, en el cielo para el tiempo de la consolación y la renovación total del mundo. Consolación y renovación total del mundo. Se está refiriendo a los mismos, a la renovación total de la tierra con el tercio que no ha sido aniquilado y con el tercio que se ha convertido, que realmente se convierte, ¿no? Porque en este momento vivimos el tiempo de la apostasía. A uno cuando le dicen que en Colombia un violador violó 500 niños de 8 a 15 años, y a mí me dicen que eso siempre ha sucedido, y digo, no, cuando yo era joven eso no sucedía nunca. Y cuando le dicen a uno que en México han aumentado los terremotos en un año el 43%, y a uno le dicen, esto siempre pasa, hombre, por Dios, no sean tontos y no engañen a la gente. Nunca ha pasado en la historia de la geología y del mundo que en México aumenten los terremotos el 43% en un año, por Dios, no engañen a la gente. Y claro, eso es un texto de San Pedro que dice que en los últimos días los hombres dirán, esto siempre ha pasado. Esto es igual desde el principio del mundo. Ese San Pedro que en son de burla y sarcasmo dirán esto siempre ha pasado. Ese es otro signo del fin de los tiempos, que dirán eso. No quieren racionalizar, no quieren analizar los datos científicos y los datos morales, las estadísticas
de la corrupción, de la prostitución, de los feminicidios. Y cuando yo era niño, yo nunca oí hablar de un feminicidio, nunca, la palabra que no, ni un homosexual allá en mi clase, en mi curso, en el colegio, ni en la universidad tampoco. Y ahora hay una pandemia homosexual y eso les parece natural, ¿no? Dormidos ante el mal y acostumbrados ante el mal. Eso es parte de la gran apostasía. Y otra de las cosas que dolorosamente ataca muy duro las profecías son los homicidios en el vientre materno, el cegar la vida de los inocentes y de los ancianos. Bueno, yo no, en este momento, si a mí me preguntan si yo votaría por alguno de los candidatos, el único candidato que no es partidario de los abortos, creo que es el doctor Ordóñez, creo que es el único, o por lo menos es el único que es realmente católico, para mí, ¿no? No votaría por los demás. No, creo que lo demás es un caballo de Troya que están metiendo como metieron al presidente Santos, es decir, son caballos de Troya, el señor Duque, la señora Marta Lucía, todo. Yo no le creo en eso del aborto y los feminicidios y la moral, sino al doctor Ordóñez, yo personalmente. Vamos a hacer un paréntesis un instante. La única manera de mitigar, de menguar las consecuencias de lo que estamos viviendo, y la ira y la cólera de Dios llegarán al mundo entero. Estoy leyendo una profecía de un amigo al que le caen unas hostias en los cálices. Desventurados los habitantes de la tierra, porque la ira y la cólera de Dios llegarán al mundo. Se derramará esta ira con tal fuerza que los que estén en pie se desplomarán, y los que queden vivos desearán haber muerto. Muy parecido a la Saled, ¿no? Y mi amigo que profetiza esto, que tuvo un viaje al infierno en el Viernes Santo del año pasado, no había leído nada de profecías. Rusia será el flagelo del mundo entero, derramando sobre toda la tierra su oscuridad y sus herejías. Muchos morirán con la impresión de ver la justicia de Dios en la tierra, y los que queden vivos desearán correr la suerte de los muertos. Otra frase de la Saled, que mi amigo, la Virgen le dijo que no leyera profecías, y esas son frases de la Saled que él repite. Y cuando habla de Colombia, dicen que Colombia era mía, que Colombia era de mi hijo, pero no actúan como si fueran de nosotros, porque cuando están consagrados no se comportan como consagrados. Desventurados los habitantes de la tierra, nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, dice la Virgen de la Saled. No fui yo. Y Juan Pablo la llamó la reina de las profecías. Léanla, la Saled. Yo le voy a poner un anexo al libro de Fátima con la Saled, para que vuelva a leer la Saled, la reina de las profecías. Porque reina el aborto, reina la homosexualidad, reina el comunismo, reina la herejía, está reinando Lucifer en Colombia. Eso es una frase de la Virgen, ¿no? Mensaje de la Santísima Virgen María, maternidad, madre de los jóvenes, madre de Dios en Santander, Colombia. Están eligiendo los pecados que tienen. Reina el aborto, reina la homosexualidad, reina el comunismo, reina la herejía. Pues para Dios la homosexualidad no es un derecho humano, es una abominación, según la Biblia. Como se enojaron tanto cuando yo dije que el señor Trump tenía razón porque Jerusalén, de acuerdo con la Biblia, es la capital de Israel. ¿Qué culpa tengo si es un decreto de Dios? En eso el señor Trump no dijo ninguna bobada, que es políticamente incorrecto. Eso es una frase sofista y canalla que inventaron los ingleses, de políticamente correcto. No, puede que sea incorrecto políticamente, pero es correcto moralmente y lógicamente. Está en la Biblia. Jerusalén es la capital de Israel. Porque reina el aborto, reina la homosexualidad, reina el comunismo, reina la herejía. Está reinando Lucifer, la herejía en la iglesia.
¿Cómo? Ya le están dando la comunión a los divorciados que viven en adulterio. Y la Biblia dice, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Y cuando le da la comunión a una persona que vive en adulterio, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, dice San Pablo. Le están dando su condenación y le están dando otro regalito, se le está metiendo un demonio a la persona. Porque cuando Judas comulgó indignamente, ¿qué dice San Juan? Que le entró un demonio. Yo creo eso. Cada vez que comulgan indignamente, se les entra un pichurango de eso. Y después llegan a Belén y a otras partes a que les hagan oraciones de liberación. Entonces no digan que en Colombia está reinando el corazón de mi hijo y el mío. Recuerden las palabras de mi hijo. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Les digo algo, que por primera vez que la humanidad recibió este mensaje por mandato del cielo, hoy en Colombia reina el comunismo, reina la homosexualidad. Yo vi todos los candidatos, casi todos son medio comunistas. Pues el que negoció allá en La Habana es uno, el señor, el otro que anda con ese grupo de los tres de Medellín, otro comunista, hay como 4 candidatos comunistas, y después veo unos que son medio abortistas. Yo al único que he visto que no es abortista, que no se ha declarado partidario del aborto, que se ha declarado enemigo del aborto, y que es una persona correcta moralmente hasta donde me consta a mí, es el doctor Ordóñez. Yo en ese momento no me atrevería a votar sino por el doctor Ordóñez, no más. Por los otros no. Creo que son como un caballito de Troya otra vez que le están metiendo un gol al país. Y les digo, por primera vez que la humanidad recibió este mensaje por mandato del cielo, no fui capaz de decirlo, sino que mandé a un ángel a que dijera las palabras a los pastorcitos en Francia, en Nazaret. Pero al ver esta humanidad, y aunque la iglesia aprobó este mensaje, la Salet está aprobado por la iglesia, todavía hay oídos sordos. Hoy como Jonás se lo mandaron una sola vez y alguien mucho más que Jonás, la Virgen María, vino en la Salet y varias veces le habla a estos 2 pastorcitos y Juan Pablo II la avala. León XIII amaba profundamente a la vidente, ¿no? Había unos cardenales que sobornaban a otros para que no dejaran entrar a Melania a hablar con León XIII. Y Juan Pablo le dice la reina de las profecías, la Salet. Y está todo en la Salet. Cuando dice, le preguntan en Garabandal, madre, ¿qué va a pasar, Conchita, a la Virgen? Dice, yo todo lo dije en la Salet. Entonces lo de Fátima es parte de la Salet y la Salet es parte de Fátima. Y Akita, Japón, dice Ratzinger que fue aprobada, la última aparición aprobada por la iglesia, que dice que habrá una lluvia de fuego que destruirá toda la tierra. No quedará nada de lo construido por manos del hombre. 2/3 serán exterminados, dice la Virgen, en Fátima. Y lo dice Zacarías, el profeta Zacarías. Cuando salga el libro de Fátima, no van a llorar. Se lo vamos a vender. Y es el único libro que voy a meter online para que lo vean en muchos países. Y con el tiempo que nos queda tan corto, que yo no creo que sean años, sino meses, ¿no? Para empezar este baile tan terrible. Mandé un ángel en nombre mío y le dio a los pastorcitos que están conmigo, desventurados los habitantes de la tierra, y maldición a los sacerdotes que traicionan a mi hijo, que con su lujuria y pecado se han convertido en cloacas de impureza. Así le dijo la Virgen en la Salet. Es la única vez que yo le vi a la Virgen lanzar una maldición a los sacerdotes que, por su mala conducta, su amor al dinero, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. No dijo que todos los sacerdotes, no. A los que, etcétera. Y flagelan el cuerpo santísimo de mi hijo. La cólera de Dios Padre se derramará sobre la tierra y nadie podrá salir y nadie podrá huir. Estados Unidos se desplomará, Venezuela llorará, África se ahogará, Chile se estremecerá, Colombia sufrirá el flagelo a través del comunismo. ¡Ay, Colombia, tú que no escuchas!
Esto es una profecía de una persona, el que estuvo en el infierno el Viernes Santo anterior, ¿no? Y no ha leído a la Saled y no ha leído esas cosas. Un día me dijo que era Peñablanca, que la Virgen le dijo que le iba a permitir que leyera Peñablanca, la única que leyó. Él no sabía que era Peñablanca. Una maravillosa aparición en Chile, donde el vidente se desplomó moralmente al final. Le hizo mucho daño a la aparición, pero la aparición es auténtica. La cólera de Dios Padre se derramará, Estados Unidos se desplomará. Santa Hildegarda dice cómo va a ser la destrucción de Estados Unidos, de ese continente entre las aguas, dice, poblado por muchas etnias, por muchos pueblos y por muchas lenguas, como fue Estados Unidos. Y también habla de China, un pueblo inmundo. Dios se valdrá de un pueblo inmundo que viene del extremo del mundo a castigar el mundo. Si no, lean Isaías 13, ahí está China. Y está en el Apocalipsis, que dice el Apocalipsis: se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente. Y en el capítulo 17 habla de la bestia escarlata, que era y ya no es, pero que volverá a ser. El comunismo. Cuando dice el historiador y escritor Thomas William Walsh, le pregunta a Lucía cuál es el castigo de Dios para el mundo, dijo el comunismo. Y lo mismo dijo Conchita en Fátima. Es el dragón rojo del Apocalipsis, dice la Virgen al Padre Gobi, que ese es el comunismo. Está no solamente 5 veces en la Biblia, sino que está en Garabandal, en Fátima, en otras partes. Nunca hemos sido tan informados. Por eso les digo, Jonás con una vez convirtió a Nínive, y la Virgen con 100.000 veces, yo no sé cuántos se han convertido, pero ni los curas le creen, pobrecita. La mayoría, hay algunos que sí, el padre Umaña le creía, el padre Vanicenoven y algunos poquitos, el padre Rico, ¿no? El padre Lutes de feliz memoria, oremos por él, que falleció el padre Lutes, este santo sacerdote belga, pidamos una oración por él, falleció, fundador de 5 comunidades, de las cuales quedan 3 en pie. Oremos por el padre Antonio Lutens, sacerdote santo. Necesitamos sacerdotes santos, oremos por nuestros sacerdotes. La Virgen les dice mis hijos predilectos, ¿no? Y no les carguemos pues que la Virgen dijo algunas cosas de ellos, de los malos sacerdotes, pero hay que orar por ellos también. África se ahogará, serán las aguas que dice Juan Pablo II en Fulda, que súbitamente cubrirán países enteros, ¿no? Chile se estremecerá, Colombia sufrirá el flagelo a través del comunismo. Ay, Colombia, tú que no escuchas las palabras de esta madre, yo soy María, reina del Santo Rosario, la madre de vuestra patria, la asunta al cielo, la madre de la creación, la madre amorosa, la que le dijo sí al Señor. Y hoy les invito a que digan sí al Creador, sí a la oración, sí al Evangelio, sí al ayuno, a la penitencia, sí a la enfermedad, sí a los momentos difíciles, sí a la cruz que deben llevar con amor. Por favor, ¿ya oyeron? Entonces hay que orar y decir sí a la enfermedad, sí al ayuno, sí a la oración, sí a la conversión, sí a la penitencia. Sí, sí, ayudemos a salvar a Colombia, aunque sea un pedacito. En ese libro que publicamos de la mística de Envigado, que no era de Envigado sino de Salamina, pero vivía en Envigado, Nelly Madrigal, dice a Colombia la voy a destruir pedazo a pedazo, dice. Que lo publicamos nosotros recientemente. Yo se lo recomiendo a todos los sacerdotes que lean a Nelly Madrigal. Nelly tenía 2º bachillerato. Es una maravilla. Dios nos ha hablado de tantas maneras, a través de los místicos, a través de los santos, a través de los videntes, a través de los carismáticos y fundamentalmente a través de la Biblia. Y Jonás con una sola vez tuvo para convertir una ciudad entera. ¿Qué nos pasa? Que esta buena y santa madre nos ha hablado 100.000 veces, ¿cuántos se han convertido? Con las 100.000 veces. Nos burlamos de las apariciones.
Las imágenes de la Virgen lloran sangre. Juan Pablo II dice, sus buenas razones tendrá para llorar sangre. Nos advierte, nos exhorta, nos invita, ¿no? Y nos invita, no, Jonás no hizo milagros. En Fátima hace un colosal milagro, 70.000 testigos viendo danzar el sol que gira, que se arroja sobre la tierra. Están todos empapados, llenos de agua por un gran aguacero. Y súbitamente, después del milagro del sol, quedan secos. 70.000 testigos para un milagro. ¿Dónde ha sucedido eso? Con los evangélicos, con los ateos, con los budistas, con los musulmanes, ¿no? Con los comunistas. Nunca, nunca. El milagro del sol. Y la Virgen se busca 70.000 testigos. No como el milagro del cojo de Calanda, cuando la Virgen le devuelve una pierna a un cojo en Calanda, la Virgen del Pilar, y firmaron 1.000 testigos delante del notario y todo el mundo le creyó al cojo de Calanda porque lo vieron caminar con una pierna nueva, o la antigua pierna que tenía en el cementerio. Ese milagro tan bello del cojo de Calanda. No, en Fátima fueron 70.000 testigos. Y sigue curando gente en las piscinas de Fátima, en las piscinas de Lourdes, en Chiquinquirá, y sigue en todas partes. Y eso no le sucede a ninguna otra religión. Y usted anda metido por allá en carajadas de yoga, de magia, de brujería, desafiando a Dios con lo que Dios prohíbe. Conviértanse, hermanos. La Virgen dijo en Fátima 3 veces, penitencia, penitencia, penitencia. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Realmente, sinceramente, pongámonos serios en este momento. Miren lo que está pasando en Colombia. Esta mega catástrofe de Venezuela se nos está arrimando, se nos está acercando. Las cifras económicas de Colombia son muy malas, ¿no? Sabemos que yo creo, como cree Robledo y tanta gente, estamos arruinados. Un 140 millones de déficit de salud, déficit de no sé qué, por todas partes. Pero no es eso. El peor déficit es el déficit moral, en donde estamos arriesgando el alma, la mayoría de los colombianos, a ir al infierno. A ese infierno que la Virgen mostró en Fátima a los niños. Muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas. Muchas, dice la Virgen. Y estamos arriesgando el alma. Y los curas, como decía el Papa Benedicto en esa entrevista, predican lo penúltimo y no lo último. Les da miedo predicar las postrimerías, ¿no? Sí, y la Virgen habla en Fátima clarito, ¿no? Cielo, infierno, purgatorio, No le dio miedo predicar las postrimerías a la Virgen tampoco. Entonces, lo que tenemos es que convertirnos y orar, y orar, y orar, y orar. Orar. Fátima es un anuncio de la gran tribulación. Les doy ese dato que lo voy a especificar el sábado y domingo en el programa. Fátima es un anuncio de esa gran tribulación que Jesús dijo que no ha habido jamás ni la volverá a ver, que la anunció el profeta Daniel en el capítulo 12, que habla el libro del Apocalipsis, los que han lavado sus vestiduras en la gran tribulación. La menciona 3 o 4 veces en la Biblia, como nunca antes la hubo ni la volverá a ver. Es decir, es tal la mega catástrofe de Fátima y de la Salet que no nos podemos imaginar lo que viene sobre el mundo. Me decía un judío mesiánico, de los judíos convertidos a Jesús, pero que no entran a la iglesia porque le tienen miedo a la iglesia todavía, y tienen razón, que el 3 de mayo se cumplen los 70 años de la creación de Israel, 3 de mayo de 2018, y que a partir de ese momento nos amarráramos los cinturones de seguridad. Me lo decía, era un judío mesiánico,
Se lo decía a unas buenas amigas mías, que era una fecha clave, que nos convirtiéramos, es decir, si a Jonás le bastó una sola vez para convertir una ciudad, esta señora lleva 100.000 veces, más los místicos, más los carismáticos, más los videntes, todos anunciando. Pero qué corazón tan duro, tan difícil. De manera que arranquemos a la conversión. La conversión es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Es una entrega total, absoluta e incondicional a Jesucristo. Señor Jesús, te pedimos por Colombia. Consagramos a Colombia el corazón inmaculado de María. Te ofrecemos nuestras enfermedades, nuestras tribulaciones, nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestros problemas. Todo, Señor. En este mundo hedonista, materialista, idólatra, perverso, Señor, dedicado al ocultismo, a la maldad. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor. Te pedimos perdón por tanta maldad que hemos cometido, tantas cosas contra el plan de Dios. Te pedimos que bendigas a Colombia, que nos des paz, que nos sanes y que nos liberes. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos de la guarda, velad por nosotros. Amén.